Esta misma mañana, a esta misma hora, se está desarrollando en el Salón de Actos de Alcalá de Desarrollo, aquí en Alcalá de Henares, un encuentro, una charla debate sobre Europa y las perspectivas de futuro. Comenzaba a las 12:30. Evento en el que intervienen varios ponentes, entre ellos el eurodiputado José Ramón Bauza, quien nos ha atendido unos minutos antes de dar comienzo este evento. ¿Cómo afecta en el día a día a una ciudad como Alcalá que Europa esté ahí regulando las normas ciudadanas? Se lo hemos preguntado. Hablamos de retos para Europa desde la ciudad de Alcalá de Henares, una jornada que se dedica en torno al 9 de mayo, unas jornadas posteriores aquí en Alcalá de Henares a hablar precisamente de esos retos de Europa, y tenemos con nosotros al eurodiputado José Ramón Bauza. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Pues lo primero es acercar también la visión, ¿no? ¿Cómo puede llegar Europa a los vecinos de Alcalá de Henares? ¿Sobre qué va a versar también en este momento, esta charla? En primer lugar, concienciarnos de que Alcalá de Henares es Europa. Porque hablamos de Europa y cuando pensamos en Europa pensamos en Estrasburgo, pensamos en Bruselas, en Berlín. Es que Alcalá de Henares no es solamente Europa, sino que es unas partes históricas, constituyentes y fundamentales para la propia Europa como matriz. Y lo que hay que hacer es simplemente poner en valor lo importante que es Europa. Y Europa además tiene Europa, que es esa institución tan lejana, de la cual la gente se ha sentido durante tantos años despegada, porque no ha habido, y esto es un mea culpa que tenemos que hacernos todas las formaciones políticas, no ha habido un polo de atracción. Ahora, desgraciadamente, por diversas circunstancias, Europa es conocida por todo el mundo y se ve además cómo las instituciones europeas pueden ayudar a todos los países, y en este caso a una ciudad tan histórica y tan entrañable para algunos como quien les habla, que es Alcalá de Henares. No solo por fondos europeos que han conseguido transformar las ciudades en nuestro país, también la de Alcalá de Henares continúa haciéndolo, sino por el día a día en marcos regulatorios, normativos, ¿no? Que vienen marcados desde Europa, aunque lo desconozcamos la mayoría. El 80% de toda la normativa que vivimos, que padecemos, que disfrutamos hoy en día, el 80% viene definida por Europa. Y son una ley de normas, que hay unas cosas interesantes que la distancia te hace ver, es que en Europa trabajamos con leyes que se aplican y duran entre 20 y 30 años. Ahora estamos legislando lo que va a pasar en el año 2040, 2050, y son leyes que no cambian cada 4 años en función del gobierno de turno. Y eso es una cosa sumamente importante, que en España nos extraña un poco por esa repetición de legislaturas que no duran 4 años, sino 1 o 2, que hemos visto en los últimos años. En Europa se definen normativas y leyes de lo que va a pasar en los próximos 20 o 30 años. De ahí la importancia y la trascendencia de jugar un papel importante en Europa. Ante ese distanciamiento, tal vez por desconocimiento de las instituciones comunitarias, ¿cómo acercarlas aquí al ciudadano de a pie? Pues en el día a día. Yo, por ejemplo, que siempre doy cuentas y rindo cuentas públicamente, yo, por ejemplo, lo que hago desde mi humilde posición es, en redes sociales, digo todo lo que hago cada día. Cada semana tengo un resumen de cuál es mi actividad. Soy activo, hiperactivo en redes sociales y ayudo a participar a la gente en ellas. Tengo un producto que se llama Exteriores con Bauza, donde explico cada semana, cada 15 días, un conflicto mundial internacional en 5 minutos, y que además está siendo, y para mí es un privilegio, utilizado por las diferentes universidades en relaciones internacionales y demás. De lo que se trata es de que cada uno de nosotros, en función de la ubicación y responsabilidad que tengamos, seamos capaces de ser polo de atracción. Pero no tiene que ser solamente de las instituciones en sí, sino de las personas que formamos parte de las instituciones. Entonces es mi pequeño granito de arena, que es el que yo pongo, y para mí es un placer hoy formar parte de este elenco maravilloso y fantástico de ponentes para dar a conocer lo que hacemos algunos y cómo entre todos podemos hacer más grande una Europa, pero donde se piense que es Europa empieza en Alcalá de Henares. Abogados, catedráticos, en definitiva, esa visión tal vez de una parte de la sociedad y acercarla a los ciudadanos. ¿A qué público va dirigido? Hemos visto ya esa sala llena. Bueno, pues a todo aquel que se quiera acercar, y yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y a su vicealcalde, porque además esto es municipalismo. Yo, que procedo del municipalismo, que he sido alcalde 8 años, que sé lo que es la importancia de vivir el día a día de la calle, no de un despacho.
el municipalismo se vive, se vibra y se transmite. Y se transmite desde la calle, y se transmite desde una mirada, desde que a la salida del acto, a mí a lo mejor se acercarán 2 o 3 personas, al vicealcalde se acercarán 25 para decirle lo que le falta, lo que le preocupa, que si la farola, que si el contenedor, que si no pasa a recogerme, no sé qué, no sé cuántos servicios. Lo más cercano, en definitiva. Claro, lo que lo siente y lo padece. De ahí la importancia de ese municipalismo. Por tal, Europa es municipalismo y es lo que estamos hoy haciendo, y yo agradecido al ayuntamiento a que contribuyamos cada uno de nosotros en nuestra parcela de responsabilidad a hacer Europa más grande, pero repito, desde Alcalá de Henares. ¿Qué puede hacer Europa en esta situación de crisis internacional, conflicto, guerra en Ucrania, crisis energética, círculo de inflación? ¿Cómo se puede, de alguna manera, a la vida de los ciudadanos desde Europa intentar apaciguar o transmitir pues todo ese trabajo que se está haciendo para que esa realidad no vaya peor, sino que intentemos darle la vuelta? Está haciendo mucho, y está haciendo mucho, por ejemplo, desde los últimos 2 años. Es decir, la pandemia ha sido un claro ejemplo de cómo ha podido ayudar a Europa. Europa, o la situación de dificultad extrema por la que no habíamos vivido ninguno de nosotros, ni una pandemia desde hace 100 años, ni una guerra desde hace 70. Es decir, la pandemia nos permitió hacer, por ejemplo, una compra centralizada de vacunas que nos permitiera que no hubiera lucha entre países para llegar más rápido, a un menor precio, a una vacuna. Y eso lo conseguimos haciendo una compra conjunta y distribuida entre todos los países. Y lo hicimos desde las instituciones europeas. Desde Ucrania, o de la guerra de Ucrania, lamentablemente, lo que hemos puesto de manifiesto es, en primer lugar, la unidad conjunta, como nunca había habido antes, de todos los países frente a un criminal de guerra, frente a un dictador como es Putin. Cómo hemos inmediatamente puesto en marcha los mecanismos de ayuda de 1.200 millones de euros para ayuda a los ucranianos, 500 millones casi semanalmente para compra de armas, material bélico letal, para ayudar a los ucranianos. Cómo hemos visto que entre todos estamos formando parte de esa Europa en la cual, curiosa y casualmente, ahora la gente, cuando ve el telediario, se preocupa más por lo que pasa en Europa que por algunas cosas que antes nos preocupábamos en el día a día, en lo que pasaba en las televisiones de nuestros hogares domésticos españoles, ¿no? Todo eso es lo que estamos haciendo en Europa, y yo creo que eso pone de manifiesto esa mayoría de edad que por fin puede tener Europa, y fíjate, de una manera desgraciadamente insospechada para todos, pero donde tenemos que sacar pecho y decir que Europa no solamente vale la pena, sino que sin Europa todo esto que he comentado no sería posible. Puntos sobre los que se denota mayor unión, mayor fuerza de la Unión Europea, tal vez en estas semanas, en estos meses. Claro, es que de la necesidad hemos tenido que hacer virtud. Nunca nos hemos visto, no nos habíamos enfrentado a una situación tan dramática, repito, ni de pandemia ni de guerra. Y no sabemos lo que nos espera, que con esto ya nos vale, ¿no? Pero eso significa que ya estamos preparados para acontecimientos futuros y sobre todo que tenemos una dinámica de actuación muy rápida. Ahora de lo que se trata es de seguir demostrando esa buena praxis, siendo autocrítico. Yo soy muy autocrítico con Europa desde esa euroconvicción, por decirlo de alguna manera, y que creo que es la base para no ser vagos y no, todo lo que pasa en Europa está bien. No, pues a lo mejor no todo, ¿no? Si a mí me gusta una cosa, me interesa para mejorarla. Si paso de ella, seguramente no haré ningún motivo, ¿no? Por tanto, de ese euroconvicción, que es un palabra nuevo que estamos sacando prácticamente cada día, pues hacer más potente Europa y sobre todo que la gente se sienta partícipe. Pero no porque haya una institución a la cual hay que votar cada 5 años, sino porque gracias a esa institución dependen las decisiones que tomemos cada día todos nosotros, y una de ellas, por ejemplo, es el caso del gas. Yo la semana pasada en Estrasburgo hice una propuesta de debate en pleno que salió aprobada precisamente para hacer una conexión gasística que estaba paralizada durante años, que era la conexión MidCat. Pues ha sido un español y ha sido un mallorquín que es de Ciudadanos, que está hoy hablando para las ondas de Onda Cero, el que lo ha impulsado. Por lo tanto, pues sí, ese es el granito de arena que nos tenemos que sentir todos partícipes y de lo cual podemos día a día sacar pecho de esa bandera europea, que no solamente hay que sacarla cada 5 años para las elecciones, sino día a día para sentirnos todos más orgullosos. Pues Europa, esas perspectivas de futuro. Eurodiputado José Ramón Bauzá, muchas gracias por atendernos hoy en esta jornada y hablar para toda la comarca de Henares. Gracias. Un placer, muchísimas gracias.